Este primer conflicto agrario, que en intensidad no va a volver a repetirse hasta el siglo XXI, hasta la crisis del 2008, y sumando acá a los dueños de la tierra con los que la alquilan, se dio en momentos en los cuales, digamos, la agricultura comenzaba a tener una fuerte importancia en las exportaciones argentinas. Como podemos ver en el cuadro primero, digamos, las lanas eran el grueso de las exportaciones argentinas, más del 50% hasta las vísperas de 1880, seguido por la exportación de cueros, y muy poco de derivados cárnicos como el tasajo que era la carne colocada en barriles con sal y enviado a las poblaciones esclavistas de Cuba, Puerto Rico, Brasil y el sur de los Estados Unidos, y animales vivos que se exportaban en pie. Hacia 1914, la carne bovina enfriada y las lanas se repartían el 50% de las exportaciones, la seguían los cueros, los derivados cárnicos habían prácticamente reducido casi a la mitad su exportación. La carne bovina y los animales vivos, digamos, ocupaban un renglón bastante pequeño de las exportaciones. Pero al margen de el valor de las exportaciones ganaderas, vemos cómo de tener un 92% del mercado exportador hacia 1879 y la agricultura solo un 7%, hacia 1914 las principales exportaciones argentinas ya eran de derivados de la agricultura: el trigo, el maíz y el lino como principales productos exportadores. La ganadería alcanzaba solo un 33% y la industria tenía un limitado pero creciente porcentaje de un 10% en las exportaciones. La industria, entonces, como decíamos, no era algo que estaba prohibido como en la colonia, pero tampoco era alentado por el gobierno. Se realizaba actividad industrial en áreas vinculadas con la exportación, es decir, la industria de los frigoríficos, como vimos, la industria de la construcción portuaria. En estos años se construye 2 veces el puerto de Buenos Aires, el llamado Puerto Madero y Puerto Nuevo en la ciudad de Buenos Aires. Se reformula el puerto de Rosario, el de Santa Fe, y se construyen los puertos de Bahía Blanca, de Quequén y de Mar del Plata. Digamos, Quequén y Mar del Plata, los dos puertos de ultramar más importantes de Argentina. Ahí se termina de cargar los barcos que se llenan en Rosario con soja. Por el calado no pueden terminar de cargarse y es necesario un puerto de aguas profundas, un puerto de más de 45-50 pies como Quequén o Bahía Blanca, donde se complete la carga de barcos cada vez más grandes. Molinos harineros, como los de Bunge y Born, Molinos Río de la Plata, harina Blanca Flor, es la marca de Bunge y Born. Pastas y galletitas como Bagley, cervezas,
Quilmes, Vieques, Palermo, vidrios y loza en la empresa Rigoló, fábricas de fósforos, Ranchera y Fragata, en la ciudad de Paraná hubo una fábrica de fósforos, y con capitanes de la industria, como se llamaba, uno de los más importantes, Ernesto Tornquist, padre de origen alemán, él nacido en Estados Unidos, que va a generar una serie de actividades económicas, ¿no? Como una refinería de azúcar, la Compañía Argentina de Pesca, que se dedicaba a la pesca de ballenas en el Atlántico Sur, un astillero para la construcción naval en la localidad de Berisso, donde ahora existe un importante astillero nacional, talleres metalúrgicos como la Metalurgia San Martín, todavía existe, la fábrica de cerámica Ferrum, balanzas comerciales, la marca Bianchetti, todavía quedan algunas en algunos comercios y en algunas farmacias, y un largo etcétera. La población industrial pasó del 39% al 62% en 1914, en las ciudades mayormente pobladas o más densamente pobladas de nuestro país. Bien, el modelo al cual se incorporó a nuestro país entonces es el llamado capitalismo agrario, que se diferencia del capitalismo clásico porque fue orientada no por un sector de la burguesía creciente e industrial, sino por sus oligarquías modernizadoras, a partir de una ventaja, la renta del suelo diferencial internacional. Argentina, con menos capital, menos mano de obra, tenía una región templada, cercana a los puertos, podía producir mucho más barato los alimentos y materias primas que en otras regiones del mundo, regiones que estaban desarrollando sus revoluciones industriales, y que esto generaba términos de intercambio, es decir, precios altos y una buena demanda de nuestros productos, lo que permitía un crecimiento hacia afuera vertiginoso y grandes aranceles, grandes saldos en estos intercambios. Esta apropiación, la apropiación de esta renta diferencial, lo hicieron en primer lugar los propietarios de la tierra de la región pampeana, que la daban en arrendamiento y transformaban al arrendador en un socio menor que corría con todos los riesgos de la explotación, fueran sequía, fueran langosta, fuera una inundación, igualmente tenían que pagar el arrendamiento. Y en segundo lugar, sectores privilegiados de la industria, el transporte y del capital financiero. La estrategia era de diversificación de cartera, como dirían los economistas, no poner todos los huevos en la misma canasta, porque había tres elementos que no podían controlarse. La dependencia de las fluctuaciones ambientales, tanto una sequía, una inundación, o en el caso de la provincia de Entre Ríos, la langosta. La dependencia de los términos de intercambio, es decir, cuál iba a ser el valor del producto una vez puesto en el mercado. El precio de los cereales se fija fuera del país, se fija en Chicago, y esto determina cuál va a ser el valor de
una cosecha mucho después de que el proceso se comenzó, y la dependencia de la demanda, es decir, que nos compren aquello que nosotros producimos. Así que, digamos, préstamos al Estado, construcciones urbanas, algún tipo de inversión en industria, la compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ya en esos tiempos se ponía la plata afuera del país, eran unas formas de protegerse contra las fluctuaciones de este mercado. Y también mantener liquidez, mantener dinero físico para pasarse de una actividad económica a otra cuando era más favorable. Otto Bember, Portalis, Devoto, Tolkien, Bunge, Bungeyvor, digamos, fueron los principales empresarios que tomaron estas iniciativas económicas. Menos beneficiados de este proceso, los pequeños propietarios cuya producción no podía inferir en los precios del mercado, que en general vendían a los grandes acopiadores, que eran los mismos que ahora. Dreyfus, Bungeyvor, Continental, bueno, ahora se han sumado Nidera, de Reader, etcétera, digamos, los llamados traficantes de granos que manejan el mercado internacional de alimentos desde hace muchos años. Los arrendatarios, que como decíamos eran el socio menor que corría con los riesgos de la producción, y en lo más bajo de la escala, aquellos que solo tenían para aportar su fuerza de trabajo en este sistema, los peones rurales, que digamos, eran los que se quedaban con las obras de todo este sistema.